Vamos a dar inicio a nuestra quinta sesión del curso de robótica. Esta sesión. Buenos días. Como ya está la mayoría, vamos a iniciar con la actividad del día de hoy. Como se dijo, es verdad, el ingeniero ha dejado grabada la clase, por lo que vamos a empezar viendo el video que el ingeniero ha dejado grabado. Y pues, si tienen alguna duda o pregunta, podemos responderle en este momento. Si todo está bien, entonces voy a comenzar a compartir la grabación de la clase. Hola a todos, ¿qué tal? Buenos días, espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra quinta sesión del curso de robótica. Esta sesión va a ser asíncrona, es decir, que se ha preparado la grabación para ustedes. No va a ser de manera síncrona, es decir, en tiempo real, sino que los tutores van a desarrollar esta clase conmigo. Pues bien, vamos a comenzar reforzando un poco cierta teoría que nos va a facilitar el desarrollar los proyectos que tenemos asignados para esta sesión. Voy a comenzar a compartir pantalla por acá. Vamos a ampliar. Y lo que les quiero mostrar es esto. Si se recuerdan, utilizamos la estructura de selección if, que es una estructura que nos permite, una instrucción que nos permite decidir y tomar dos acciones dependiendo de una condición. Aquí tenemos el diagrama que explica cómo es que funciona. Cuando se viene ejecutando el programa, podemos observar de que hay un momento en donde se llega a la selección del if, se tiene que validar una condición. En este caso, por ejemplo, dice calificación mayor o igual a 60. Si eso se cumple, significa que la condición es verdadera y se realiza una acción, que en este caso es imprimir aprobado, imprimir un mensaje. De lo contrario, si el valor que viene de calificación es menor a 60, pues se viene a la parte de falso. Puede ser de que imprima reprobado. A lo que voy es de que esta estructura nos permite tomar dos decisiones, pero solo se puede tomar una a la vez en base a la condición que se está validando o se está comprobando en esta vez. Esto, si se recuerdan, lo veíamos con los pulsadores, porque tenemos dos estados en el pulsador, o está presionado o está en estado normal, está sin presionar. Entonces, dependiendo de esas dos acciones, o dependiendo esa condición de que si el pulsador está presionado o no, se pueden realizar diferentes acciones. Y en la programación, de esa manera es como se trabaja con este tipo de menciona de que el símbolo de decisión contiene una expresión, tal como una condición que indica la decisión que se debe tomar. Es decir, que sea un momento donde se compara el valor de una variable y dependiendo de la condición ejecuta la actividad, como les decía. Dice que las decisiones se pueden basar en condiciones que contienen operadores de relación o de igualdad. De hecho, una decisión se puede basar en cualquier expresión. ¿Qué significa esto? De que cuando viene la sentencia if, se puede trabajar con operadores, es decir, mayor que, menor que, igual. Esto nos va a facilitar para poder comparar.
Y por último, un tercer punto dice que la instrucción de selección if realiza una acción indicada solo cuando la condición es verdadera. De lo contrario, se ignora dicha acción. De ahí viene la parte del if else, que es decir, si no se cumple una, es la otra. Aquí vamos a ver la estructura de selección if else, que es la que utiliza más que todo Arduino. Es decir, que hay dos acciones o hay dos actividades que se pueden realizar dependiendo de una condición. Como les digo, si vemos este diagrama de flujo, viene el valor de la calificación, puede ser, por ejemplo, un valor de 70, perdón. Si la calificación se va a comparar con 60 y si es mayor, pues se va a ir a la etapa de verdadero y va a imprimir aprobado. De lo contrario, si viene la calificación con un valor de 30, por ejemplo, se toma como un falso y va a imprimir reprobado en pantalla. Esos son ejemplos de programación, pero son las bases de cómo es que funciona este tipo de estructura, para que refresquemos un poquito este tipo de comandos o este tipo de estructura de programación. También les quiero mostrar la estructura de repetición for, que la vimos en la última sesión. Veamos, por acá está. For. La estructura de repetición for, a diferencia del if, realiza una actividad una cantidad n de veces. Es decir, que el programador le dice cuántas veces va a realizar cierta actividad. Lo veíamos al momento de querer reducir líneas de comando para no declarar pines como salida y escribirlos uno cada vez, sino que utilizamos este tipo de estructura que nos facilitaba más la programación. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos un contador que es el que lleva la secuencia de veces que se va a ejecutar cierta actividad. Y ese contador, cada vez que se ejecuta una acción, va sumando de uno en uno o en n números que el programador decida hasta cumplir con la condición. Por ejemplo, si se recuerdan, y lo vamos a ver, de que cuando se decía que se declarara los 3 pines como salidas 3 veces, se finalizaba esta etapa del programa. Ahí se quedaba un bucle repitiendo. Cuando se cumplía la condición y, por ejemplo, venía un cuarto pin, ahí se saltaba y pasaba a la siguiente parte. Entonces, como les digo, son estrategias o técnicas muy, muy buenas para poder programar en Arduino. Muy bien. Ahora, después de haber refrescado esto, vamos a venirnos acá a Tinkercad y quiero que veamos el ejercicio que dejé como actividad evaluada la semana pasada. Pues era muy sencillo. Aquí tenemos el diagrama o tenemos los elementos que utilizamos. Teníamos la breadboard, teníamos 3 diodos LED, un pulsador, es decir, un push button, resistencias y el Arduino. ¿Cómo es que iba conectado? Recuerden de que el ánodo pues va hacia la señal de mi placa Arduino. El LED verde va al pin 2, el primer LED rojo va al pin 4 y el tercer LED, que es el LED rojo, el segundo LED rojo, va hacia el pin número 5. Luego la otra patita del LED va hacia negativo o hacia tierra para poder cerrar el circuito. ¿Y qué pasa con el push button? Aquí lo que debemos de respetar es de que tenemos terminal 1A, terminal 2A, que es el que corresponde. Recuerden que el push button es como un interruptor que abre y cierra, permite el paso de corriente o el paso de una señal. En terminal 1A lo alimentamos con 5 voltios que lo estamos tomando de la placa Arduino. Y en terminal 2A viene esa señal que va a entrar al pin 2. Pero
para limitar la corriente, pues se le pone la resistencia. Entonces, este ejercicio tiene por nombre interfaz de nave espacial porque cuando se ejecuta vamos a ver una secuencia en los LEDs, cómo es que se encienden, se apagan, dependiendo de la programación. Muy bien, entonces, una vez vemos que se ha conectado de manera correcta, pues se procede a la programación. Aquí yo tengo ya la programación para ahorrarme tiempo. Ya la trasladé a la parte de aquí de mi código fuente. La vamos a estudiar un poquito. Antes del void setup se declara una variable que tiene por nombre switch state, que es una variable de tipo entero y un valor inicial de 0. Lo que hago en esta primera línea es decirle que esa variable va a tener un valor de 0 al inicio. Luego en void setup, pues recuerden de que declaramos o definimos qué pines van a ser de entrada, qué pines van a ser de salida. Y decimos que el pin 3, 4 y 5 van a ser salidas. ¿Por qué? Porque son los que van a encender los LEDs. Y el pin 2, que está acá, que he puesto en color verde el cable, es el input. Es decir, que va a recibir la señal que va a estar mandando el botón. Pues nada más son 4 pines con los que trabajamos. Continuamos al void loop, que es el programa principal de nuestro proyecto. Acá, ¿qué es lo que hace? Dice switch state igual digital red 2. ¿Qué significa? Que el valor que va a tener mi variable switch state va a ser igual a lo que está leyendo el pin 2. Por medio de esta línea, durante la ejecución del programa, el valor de la variable va a ser tomado en base a lo que está leyendo el pin 2. Puede ser un 0, puede ser un 1, puede ser un falso o un verdadero. Solo son 2 valores los que se pueden trabajar. Un high o un low, como lo trabaja Arduino. Luego que se ha definido esto, utilizamos el comando o la sentencia if. ¿Por qué? Porque recuerden que el pulsador puede tener 2 estados. O está pulsado o no está pulsado. Y ponemos la sentencia if. Y en paréntesis ponemos la condición. Que si venimos a la parte de... Voy a regresar acá. Si venimos a la parte del diagrama, lo tenemos acá para que lo veamos. Estos diagramas nos ayudan bastante a interpretar el funcionamiento de esta estructura. Es esto mismo, lo que está en rombo es la condición principal para que funcione el if. Acá tenemos lo que está en paréntesis, es lo que está en rombo, por así decirlo. Dice switch state igual que low. La condición es de que si va a leer lo que está en la variable de switch state y si ese valor es un low, es un 0, es un falso, va a ejecutar esta rutina. ¿Qué es lo que hace esta rutina cuando el pulsador, por ejemplo, aquí vamos a poner un comando, cuando no está presionado? Dice que va a encender el pin 3, es decir, que va a poner en alto el pin 3, va a mandar una señal, va a poner en bajo el 4 y el pin 5 van a estar apagados, el low. Eso cuando no está pulsado. Ahora viene el complemento del if else, que si lo vemos otra vez en el diagrama, en else realiza otra acción. Aquí menciona que a la instrucción if else se le conoce como una instrucción de doble selección, debido a que selecciona entre 2 acciones diferentes. Ojo,
va a decidir una de entre las dos, nunca va a decidir las dos. Esta instrucción permite al programador especificar que se realizarán acciones diferentes cuando la condición es verdadera y cuando la acción sea falsa. Muy bien. Entonces, imagínense bien ejecutándose el programa. Pasa por la etapa de la primera, la condición inicial, ¿verdad? Y si la persona está presionando, esto lo salta y se va a pasar acá al else. Porque si no se cumplió esto, pues es esto otro. Y acá, ¿qué es lo que tenemos? Lo que hace es que el pin 3 y 4 lo pone en low y el pin 5, que es el último LED, lo enciende. Luego viene un delay de 250, que es un cuarto de segundo. ¿Y qué es lo que hace? Enciende el pin 4 y el 5 lo apaga. Y esto se le llama toggle. Esto se le llama como un parpadeo. Y mientras esté presionando, ojo, el botón, se va a estar ejecutando esta rutina. Va a estar en ese bucle. Va a salir de ese bucle hasta cuando se suelte. Esto va a permitir de que estos dos LEDs estén encendiéndose uno y el otro. Nunca van a estar los dos encendidos, van a estar jugando. Es el toggle que se le llama. Entonces, esto es lo que nos permite hacer esta estructura de selección. Ahora vamos a simularlo. Vamos a darle Start Simulation. Y acá tenemos. La primera condición dice de que cuando no se está pulsando el botón, es decir, se tiene un low, se ejecuta lo siguiente, que nada más el LED verde esté prendido. Ahora bien, cuando yo presiono el botón, se enciende el último LED y después de un cuarto de segundo se enciende el otro, pero se apaga el primero que se encendió. Y así empieza a jugar. Nunca están los dos encendidos. Ahora, por estos funcionamientos podemos ver el por qué el nombre de interfaz de nave espacial. Y es por eso que simula las luces de una nave espacial, por ejemplo, que está parpadeando. Cuando yo suelto el botón, regresa a la posición inicial, por así decirlo, en donde el LED verde está encendido. Muy bien. Ahora, espero que así lo hayan realizado ustedes, que sobre todo hayan conocido primero cómo es que se conecta estos tipos de elementos, que recuerden lo de electrónica básica, que desarrollen la lógica para poder programar. Claro, en este caso yo les he compartido el programa, va a haber momentos donde ustedes van a tener que pensar un poco cómo desarrollar, cómo hacer lo que funcione. Y aquí es donde viene la lógica, que ustedes vayan desarrollando la lógica, cómo es que van a hacer lo que funcione. Y también que conozcan cómo trabaja Arduino con este lenguaje de programación. No es muy complicado, la verdad que basta con practicarlo, basta con hacer incluso cambios de secuencia. Por ejemplo, yo quiero que se encienda primero este LED y después el otro, pues nada más se cambian los valores del low y high. O que yo quiero que sea más tiempo el que pase encendido el LED, pues cambio el tiempo de delay. Eso nos va a permitir conocer mejor cómo es que funciona este tipo de proyectos. Muy bien. Las notas se las voy a compartir dentro de poco para que conozcan cómo han salido con esta actividad que es evaluada. Ok, voy a regresar aquí en Tinkercad y vamos a ver este otro proyecto que es el medidor de enamoramiento, que lo comenzamos en la última sesión. ¿Y qué es lo que teníamos acá? Pues teníamos un sensor de temperatura, el
TMP. Teníamos 3 LEDs que estaban conectados. Y aquí podemos seguir la secuencia que el pin 2 va conectado al primer LED, el pin 3 al segundo LED y el pin 4 al tercer LED. Y nuestro TMP, que tiene 3 patitas, uno va a 5 voltios, que es el cable rojo, y el otro va a tierra. El de en medio, pues, va al pin de A0. ¿Por qué? Porque tenemos una variable análoga. Recuerden que la temperatura va variando conforme el tiempo, entonces no se mantiene constante, es decir, no se mantiene un valor de high, low, sino que va variando. Y es ahí donde utilizamos los pines que manejan variables análogas. Acá lo hemos conectado a un A0. ¿Qué es lo que va a hacer este proyectito? Lo que va a hacer que en base a la temperatura que está sensando, va a ir encendiendo los LEDs. Hay un valor de referencia que a partir de ahí empieza a hacer una medición. A partir de ahí es el set, por así decirlo. Y si va a aumentar la temperatura, enciende 1. Si aumenta un poquito más la temperatura, se enciende 2. Y así consecutivamente. Hay un límite, uno lo establece. Vamos a irnos acá a la parte de code, de código, y tenemos este código. Vamos a, antes de simularlo, a interpretarlo. Siempre es bueno leer el código, conocerlo, qué es lo que hemos hecho. Pues antes del void setup, hemos declarado unas variables, unas tipo entero, unas constantes, mejor dicho, constantes tipo entero. La primera se llama sensor pin, que es igual a 0. Es decir, que mi pin A0 le he denominado el nombre de sensor pin. Tengo otra que se llama baseline temp de 20.0. Esto significa la referencia que a partir de 20 va a comenzar a contar o va a comenzar a medir para poder ir encendiendo la secuencia de LED. Aquí lo que estoy haciendo es como decir que a partir de 20 grados centígrados se va a encender los LEDs. ¿Por qué 20 grados? Porque el fin de este proyecto es que yo lo pueda tocar con las yemas de mis dedos. Y si tuviéramos un termómetro y medimos la temperatura corporal, pues es más de 20. Se trata de mantener, hay un valor normal, pero a partir de ese ya puedo empezar a jugar, porque imagínense yo pongo 50 grados, no se me encendería ninguno porque en la yema de mis dedos no tengo esa temperatura. Entonces va relacionado a la temperatura corporal, la temperatura de mis dedos, porque yo puedo tocar, si tuviéramos físicamente tendría que acercar mis dedos al sensor para que pueda detectar la temperatura, convertir ese valor a voltaje, mandar la señal y encender los LEDs. Muy bien. Entonces, luego tenemos la parte de void setup. En void setup hemos usado el comando for, que es de repetición, como les había mencionado, en donde en paréntesis ponemos estas 3 partes, por así decirlo. Tenemos un inicio, tenemos un fin y tenemos de cuánto en cuánto va a ir aumentando mi contador. Pues esto ya lo manejan ustedes. Tenemos el pin number igual a 2. Pin number menor a 5. Y pin number más. ¿Qué significa? Que va a ser un barrido del pines del 2 al 4. Ojo, no al 5 porque le he puesto menor a 5. No toma en cuenta el 5. De esta manera nos damos cuenta que son 3 los pines con los que voy a trabajar para encender los LEDs. El pin 2, 3 y 4. Entonces, cuando yo declaro esto,
va a haber un bucle. Va a estar durante 3 veces, por así decirlo, definiendo pines. Es decir, aquí comienza pin mode. ¿Qué modo de pin voy a utilizar? Y dice pin number. Como empieza con el 2, imagínense aquí 2, un 2, va a ser como salida. De ahí dice digital write, pin number. Otra vez el 2, lo pone como en bajo. Es como un seteo que al inicio del programa lo ponga como en bajo ese pin para que no se me vaya a encender el LED. Puede ser de que tenga algunos restos o alguna información de otro programa anterior y me encienda el LED y yo no quiero eso. Entonces ya estuvo el pin 2. Ahora se repite el ciclo. En esta parte está jugando. Voy a utilizar una herramienta. Estoy acá, miren. Voy a usar este. De momento estoy acá. Comienza a ejecutarse la primera vez con un 2, que el pin lo declaro el pin 2 como salida. Luego se repite, voy con el 3. Hace lo mismo, define el pin 3 como salida. De igual manera el 4. Y además de definirlos como salida, les pone el valor del low, de bajo, en 0. Y cuando llega, por ejemplo, el pin 5, aquí es donde se sale del bucle, porque ya no se cumple la condición, ya es un número que no se toma en cuenta. Entonces se pasa al void loop. Así como va funcionando esto. En void loop, ¿qué tenemos? Tenemos la definición de una variable, sensor val, va a ser igual al análogo read sensor pin. Como ya definimos, el A0 va a ser mi sensor pin. Es decir, que va a estar leyendo, ojo, al igual que el ejercicio anterior, que yo necesitaba leer de una entrada, en aquel caso digital, ahora análoga, ese valor actual que va a estar recibiendo, para después compararlo y hacer ciertas acciones. Tenemos el serial.print sensor value, es decir, este serial.print muestra en pantalla el valor actual que está teniendo el A0. ¿Por qué? Porque nos permite conocer los datos, más que todo, para conocer qué valor está teniendo. Viene una etapa que dice Convert the ADC Reading to Voltage. Es decir, convierte el valor con el que lo interpreta Arduino a voltaje. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que veíamos al inicio, si no me recuerdo, en la primera sesión, que los valores análogos tienen un rango de 0 a 1020, 1021, en donde tenemos que hacer un escalado. Aquí lo que hace float voltage, esta variable que es de tipo flotante, porque es decimal, va a ser igual a lo que está censando el A0 sobre los 1020, que son como el rango que pueden medir de bits o pueden medir de datos, y lo va a multiplicar por 5. ¿Por qué por 5? Porque estoy trabajando con 5 voltios. Esto es lo que le llamamos escalado de mi variable análoga, que tomo el valor actual que está ingresando al pin 5, pero yo tengo que interpretarle al Arduino para que lea temperatura. No le voy a inyectar 100 grados, 200 grados, sino que lo tiene que interpretar en otro tipo de datos. Entonces, lo que está censando en ese momento lo divido entre 1021 y lo multiplico por los 5 voltios. Si yo estuviera trabajando con 3.3 voltios, en vez de 5.0 se multiplica por 3.3. ¿Ok? Luego viene otros comandos de serial print, que lo que va a hacer es mostrar en pantalla el valor actual de voltaje porque ya me lo convirtió.
en base a cómo vaya moviéndose la temperatura, voy a ir conociendo el valor de voltaje. No puedo pasar de 5 voltios ni puede ser menos de 0 voltios porque es con lo que voy a estar trabajando. Luego dice, viene una etapa de convertir el voltaje a temperatura en grados. ¿Cómo hago eso? Pues defino una nueva variable tipo flotante. Ojo, recordando que debe ser flotante porque son decimales con los que estoy trabajando. Y lo igualo. Utilizo la fórmula que el valor de voltaje que yo ya tengo arriba, le resto 0.5 y eso lo multiplico por 100. Y esto me va a permitir conocer el valor actual de temperatura con el que está censando. Ahora, yo ya tengo el valor de temperatura, ojo, porque lo convertí de voltaje a temperatura en grados centígrados. Y ya con ese valor yo puedo ir comparándolo gracias a la estructura de selección if. Aquí pasa algo. El if lo utiliza como una estructura de múltiple selección, porque tengo 1, 2, 3, 4 opciones o acciones que puedo tomar en base al valor de temperatura. ¿Cómo es que funciona eso? Acá tenemos, dice, voy a mover un poquito esto. Estructura de selección switch. Es una if, pero anidada, es decir, una if con varias acciones que se pueden tomar. Dice a la instrucción switch se le conoce como instrucción de selección múltiple debido a que selecciona entre muchas acciones diferentes. Va comparando y dependiendo las condiciones ejecuta ciertas actividades o ciertas sentencias. Es lo que tenemos acá. Que, ojo, como yo ya tengo valor de la temperatura, lo voy a estar comparando. Dice, if, pongo la condición, el valor de temperatura es menor a la constante baseline temp, que recuerden aquí arriba la definimos que es de 20, va a hacer algo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a mandar a los pines 2, 3, 4 low, es decir, un 0. No van a encender. Pero ¿qué pasa? Imagínense el valor de temperatura es mayor al baseline, como un 20.5. Se salta, caería acá. Y dice, voy a mover esto para poder ver mejor. Dice, voy a ampliar acá, así, para que lo podamos ver. Else if, ¿ok? Tengo un valor de temperatura, fue mayor a 20. Comparemos acá. Si ese valor de temperatura es mayor o igual a la temperatura base de 20 más 2 y es menor al valor de temperatura más 4, es decir, si ese valor de temperatura está entre 22 y 24, me quedo ahí y ejecuta esta acción. ¿Qué es lo que va a hacer? Encender el primer LED, el que está conectado al pin 2, y va a mantener apagado el 3 y el 4, es decir, el LED 2 y el 3. Pero viene otra condición. Si el valor de temperatura es un poquito mayor, está entre 24 y 26, va a encender el LED que está conectado al pin 2 y al pin 3. Pero viene una cuarta condición. Si el valor de temperatura es mayor o igual a mi temperatura de referencia más 6, es decir, 26 grados, va a ejecutar esa acción, que es decir, va a encender los LED que están conectados al pin 2, 3 y 4. Es lo que tenemos acá.
Por último, tenemos un delay. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Gracias a la estructura de selección if, podemos ir comparando para que haga diferentes acciones o diferentes tareas. Vamos a simularlo. Voy a comprimir un poco acá. Y le doy en Start Simulation. Gracias al Arduino, gracias a Tinkercad, yo puedo simular el comportamiento de mi sensor de temperatura. Voy a bajar, lo voy a bajar por acá. Me muestra esta barra donde yo puedo mover y simular la temperatura con la que está recibiendo el sensor. Ojo, miren, ahorita estoy a menos 4 grados centígrados. ¿Qué pasa? Está comparando, pero no hay ningún LED encendido porque se ha quedado en esta acción donde el pin 2, 3 y 4 están mandando un load. Ahora bien, voy a aumentar la temperatura. Voy a subir 18 grados. ¿Qué sucede? Pues aún se mantiene, veamos, apagados los 3 LEDs. ¿Por qué? El valor de temperatura lo estoy comparando, pero es menor a mi baseline. Por lo tanto, se mantiene apagado todos los LEDs. Voy a aumentar un poco más, 18, 20. ¿Qué pasa? Pues todo está apagado. Si yo aumento a 21 grados, ¿qué es lo que pasa? Se enciende el primer LED. ¿Por qué? Porque comparó el valor de temperatura, este ya es mayor a mi referencia en una unidad, entonces entra en esta categoría, por así decirlo, en esta condición, en donde el valor de temperatura es mayor que la base, está entre baseline, veamos, sí, está entre un rango, por así decirlo, menor a 24 y mayor o igual que la base. Ok, entonces vamos a continuar. Voy a subir 21, 22, se mantiene solo LED encendido, 24, solo hay uno encendido, pero ¿qué pasa con 25? Se enciende 2, porque ya entró en otra condición. Como me pasé de la base de temperatura más 4, es decir, ya puede ser un 24.5, un 25, ya se encienden 2 LED. Por último, cuando el valor de temperatura supera a la referencia más 6, es decir, más 6 unidades, más 26 grados, mayor o igual, ¿verdad? Se va a encender los 3. Veamos si es cierto. Con 26 grados. Veamos 25, 22. Voy a intentar dejarlo en 26 para que veamos qué pasa. Se salta. Pero ya con 27 comienza a encenderse todo, no se llega a 65 grados, 56. Entonces, de esta manera es como funciona este tipo de elementos, estos sensores, y que nos va a ayudar a conocer los elementos de entrada que se utilizan en robótica. Recuerden que a un robot le podemos poner un sensor de temperatura. Podemos crear un robot que se encuentre en mi dormitorio y que por medio de este sensor me muestre
una secuencia de LEDs que me advierta que la temperatura llegó, por ejemplo, a 35 grados, y yo pues me va a recordar el abrir las ventanas de mi dormitorio para que se refresque más, el encender el aire, un ventilador, por ejemplo. Esto es robótica, chicos, esto es robótica, el utilizar estos elementos para mejorar las condiciones de vida del ser humano, para innovar, para realizar las actividades cotidianas de una manera más con mayor tecnología. Así que practíquenlo, hagan este ejercicio ustedes también en sus casas. Les voy a compartir el código para que lo practiquen en Tinkercad y lo puedan desarrollar. Muy bien. Voy a continuar acá con un video que nos han compartido de la facultad para que lo puedan visualizar. Por acá se lo voy a colocar. Pero vamos a compartir sonido también. Lo voy a reproducir. La basura tecnológica. ¿Qué es la basura tecnológica? Se llama basura tecnológica a todos aquellos dispositivos eléctricos o electrónicos que han llegado al final de su vida útil y por lo tanto son desechados, ya que algunos se rompen y otros quedan obsoletos por el avance de la tecnología. Algunos ejemplos de basura electrónica son las computadoras viejas, celulares, licuadoras, planchas, entre otros. ¿Cómo se genera la basura tecnológica? Esta basura se genera debido a que las personas cada vez más buscan reemplazar las cosas viejas por nuevas. Por ejemplo, dejan de usar un televisor antiguo por uno de última generación o un teléfono viejo a uno nuevo. Y esta basura se acumula junto a los demás desechos como botellas plásticas, vidrios, papel, entre otros. ¿Por qué es un peligro este tipo de basura? Este tipo de basura supone un verdadero peligro para el medio ambiente y la salud de las personas. Por ejemplo, las baterías de un teléfono celular contienen arsénico y cadmio, que son elementos que producen enfermedades respiratorias y de la piel. Otros elementos que se encuentran en los aparatos electrónicos son plomo en tubos de rayo catódico y soldaduras, trióxido de antimonio, y se usan soldaduras para baterías de autos, retardantes de fuego polibromados en las cubiertas de cables y tableros de circuitos, selenio en los tableros de circuitos como rectificador de suministro de energía, cromo en el acero como anticorrosivo, cobalto en el acero para estructura y magnetividad, mercurio en interruptores y cubiertas. ¿Cómo se clasifica la basura tecnológica? Los de intercambio de temperatura, o sea, refrigeradoras, congeladores, bombas y aires acondicionados. Pantallas, como los monitores, televisores, computadoras, laptops y tabletas. Lámparas, las que pueden ser de alta intensidad, que son las que se usan en el cine de tipo IMAX, pero también de tipo LED y fluorescentes. Equipo grande, como las lavadoras, secadoras, lavaplatos, estufas eléctricas, máquinas de impresión, equipos de copiado y paneles solares. Pequeños equipos, como los teléfonos celulares, sistemas de posicionamiento global o GPS, calculadoras de bolsillo, impresoras y teléfonos. ¿Cómo reducir la basura tecnológica? Para reducir el crecimiento de este tipo de basura, se debe utilizar el método de las 3R. Cada vez se consumen más aparatos y se sustituyen con mayor rapidez. Cambiar este tipo de consumo depende tanto de las personas, ya que deben demostrarse menos atraídas a las estrategias de marketing que fomentan el consumo.
como de los fabricantes que cada vez más apuestan por tendencias como el ecodiseño. Los expertos en reciclaje electrónico recomiendan que nosotros podamos regalarle a nuestros amigos o familiares aquellos aparatos que todavía funcionan, o si no, venderlos en el mercado de segunda mano. También existe la posibilidad de donar los aparatos electrónicos a una ONG especializada. Cuando el producto ya no funciona y no puede ser utilizado por alguien cercano, se debe optar por el reciclaje. Una alternativa para el consumidor es entregar el aparato viejo en el establecimiento donde va a comprar uno nuevo, o a alguna empresa que se dedique al reciclaje electrónico. Beneficios de reciclar la basura tecnológica. Según un estudio publicado en el año 2019, sale 13 veces más caro extraer los minerales de yacimientos naturales que recuperarlos a partir de desechos tecnológicos para fabricar nuevos productos. Aquí entra el concepto de economía circular, basado en el aprovechamiento de materiales de productos reciclados y a no utilizar demasiada agua o energía eléctrica para poder procesarlos. El reciclaje de aparatos electrónicos no solo mejora la calidad del medio ambiente, sino que también atrae otros beneficios. La Unión Internacional de Telecomunicaciones considera que estos objetos, si reciben el tratamiento de reciclaje oportuno, pueden generar oportunidades cuyo valor supera los 62.500 millones de dólares anuales y crear millones de nuevos puestos de trabajo a nivel mundial. Muy bien, ahí teníamos el video que nos compartían de la facultad. Muy interesante. Es importante reciclar, no solo tirarlo, no solo desperdiciarlo, sino ver de qué manera se puede llevar a algunos lugares para que lo reciclen. Ok, veamos. De momento, pues esto sería todo, chicos. Estos dos ejercicios son muy interesantes, estos que desarrollamos, son siempre las bases de robótica para poder conocer cómo manipular elementos de entrada, elementos de salida. Poco a poco vamos a ir viendo otros elementos como motores, servomotores, otros sensores que son muy útiles en la robótica y que nos van a brindar las soluciones que buscamos y necesitamos sobre todo. Vamos a desarrollar también en esa sesión un juego en Kahoot. Espero estén atentos, espero que puedan participar todos y puedan ganar los puntos, ¿verdad? Que se les están dando, se les están a los que quedan en los primeros 3 lugares. Pues nada, esto sería todo de momento para esta sesión. Les agradezco por su tiempo prestado. Vamos a estar en contacto, que puedan siempre preguntarme, no tengan pena, estamos para apoyarnos. Pues nada, que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho y gracias a los tutores por apoyarme durante esta sesión asíncrona. Bye, cuídense. Bueno, eso ha sido la grabación del día de hoy para poder dar la clase. A continuación, nuestra compañera y tutora, la compañera Gabriela Soriano, nos va a acompañar con lo que es el Kahoot. Gabriela, esto tuyo. Hola, vaya, voy a empezar a compartir pantalla ahorita. Un segundito. Ok, ¿pueden ver la pantalla? Hola, hola, me confirman si pueden ver pantalla, porfa. Sí, se puede ver. Activo. Pues ahí ustedes tienen el pin del juego. Vamos a esperar a que entren todos para poder comenzar.
Vaya, tenemos a Levi y a Emily. Si no me equivoco, también faltan unos cuantos más. Los vamos a esperar para poder comenzar y que todos tengan oportunidad de ganar. Vaya, ya tenemos 6. No sé si faltan más. Veamos. Ya está Cintia, ya está Carlos, ya está Alejandro. Y solo falta entonces Camila y Brian Palacios. No sé si están teniendo algún problema de conexión, chicos. O díganme si están tratando de ingresar al juego. Buenos días. Mire, fíjese que yo estoy teniendo problemas con la conexión y no me podría meter allí en eso. Ay, qué lástima. Vaya, entonces sí, no hay problema. Entonces solamente quedaría entonces Brian. Brian, ¿tenés algún problema tú también de conexión? Hola, hola, Brian, ¿estás por ahí? Bueno, quizás ha levantado. Si no, le damos y mucha suerte. Solo uno se nos equivocó en humedad. Sigamos. Vaya, podemos ver que me iba ganando Carlos, Alejandro y Lefi. Siguiente, veamos si pueden alcanzar a Emily. Y ahora ninguno se equivocó, eso es chivo. Y Emily sigue a la delantera, miren. Carlos Romero va de segundo y Alejandro de tercero. Veamos en la tercera, a ver si Emily gana.
Fueron 2 respuestas que dijeron limitar tensión y los demás fueron limitar corriente. Vaya, veamos entonces quiénes fueron los ganadores. En tercer lugar tenemos a Cintia. En segundo a Carlos. Y de primer lugar quedó Emily. Vaya, solo déjenme tomarle captura a esto para luego ponerlo. Ok. Y bueno, pues ese sería el juego. Ojalá les haya servido un poquito para recordar unas cuantas cositas por ahí. Si no, también saben que tienen ahí las grabaciones para que sigan estudiando. Y ya con esto ha sido toda la sesión y ya podemos, nos damos por despedidos. Pasen un feliz fin de semana y que pues, primero Dios nos vemos la siguiente semana. Adiós chicos, feliz fin de semana. Adiós. Feliz fin de semana. Adiós, feliz fin de semana. Puedes detener la grabación. Ya te digo aquí para detenerla. ¿Tú le empezaste a grabar o fue la Inge Wendy? La Inge Wendy. Híjole. Ay. Yo creo que al salir no se va a cancelar. Se va a detener, ajá, sí, porque a mí no me da la opción de poder detenerla. Pues no sé si le decimos a ella, porque Sí, veo que fíjate. no sale la alumna. Ujú. Vaya. Ah, pues le voy a escribir en el grupo para ver si ella se puede volver a entrar y que yo la detenga o si simplemente no salimos. Vaya, pero permíteme, voy a probar algo. Ujú. Dale, dale. Me pide que ponga una clave para poder reclamar el rol de anfitrión. Ujú. Sí, pues sí. Le voy a escribir si solo nos salimos o qué. Bueno, igual yo me tengo que ir igual. Dale, dale, no hay problema. Gracias, Gaby. Adiós. Vaya, salud.